Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase número 2 de la materia Expresión Oral y Escrita 1. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de citas textuales y referencias bibliográficas, que de hecho son en sí tres temas, porque también vamos a abordar lo que son las notas al pie de página. Las referencias bibliográficas se dividen en dos, en lo que son las referencias bibliográficas impresas y las referencias bibliográficas digitales. Es muy importante esta clase ya que no solamente nos va a servir para el momento en el que nos encontramos como estudiantes, sino también cuando ya se encuentren dentro del ámbito laboral. Importantísimo el conocer cómo se hace una referencia bibliográfica, cómo se cita en formato APA, en qué momento se está utilizando y en qué momento pues sí aplica y en qué momento no aplica una fuente, ¿sí? Esto es para evitar precisamente el plagio, que es una deshonestidad que tenemos a veces los usuarios. Les recuerdo mi nombre, Laura Lisbeth Barrera Miranda, soy su docente de la Universidad Politécnica de Tulancingo y esta es la clase número 2 de la semana 3. Y bueno, les decía que nosotros vamos a estar trabajando precisamente con lo que son estos grandes temas que son las citas textuales, lo que son las notas al pie de página y lo que son las referencias bibliográficas. Pero antes de poder iniciar, es sumamente importante pensar para qué vamos a citar, porque luego a veces decimos, bueno, maestra, usted nos dice que pongamos las fuentes y demás, pero en sí, ¿para qué nos sirve, no? ¿O en qué momento debo de citar? Bueno, yo debo de citar un contenido, una definición o algo, justamente cuando deseo ampliar un texto, cuando deseo reforzar o aclarar una idea, cuando deseo argumentar o referirme a las fuentes en las que se está fundamentando mi trabajo, mi investigación. También cuando me quiero remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o bien dar una definición. Estos son los momentos en los que normalmente se trabaja con lo que son las citas textuales. Y bueno, ¿qué es una cita? Antes de que nosotros podamos entrar de lleno a lo que es el tema, tenemos que saber qué es una cita. Una cita es o son opiniones, son ideas, son teorías que tiene una persona. Puede ser también cualquier tipo de dato, estadística, gráfica, imagen o bien cualquier información que sea del conocimiento público. Esto es muy, muy importante. También cualquier referencia podemos citarla. O bien el parafraseo. Y van a decir, bueno, maestra, ¿cómo voy a citar el parafraseo si el parafraseo es mío? Pero suponiendo que ustedes estén utilizando el parafraseo de una persona que no sean ustedes, obviamente se hace una cita textual. Ejemplo, se les deja leer un libro y ustedes dicen, pues yo no quiero leer todo el libro porque pues no tengo tiempo, tengo pereza, cualquier motivo, no importa el motivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar una reseña de ese libro y obviamente en ese momento es cuando decimos, esa ya no es mi información, ni es la información del libro, es la información de alguien más, es decir, el parafraseo de una persona intermediaria entre lo que se me solicitó o lo que quiero utilizar como fuente primaria y a mi trabajo. Entonces, ahí es cuando yo tengo que hacer el parafraseo, bueno, tengo que hacer la cita textual del parafraseo de esa segunda persona. Pero bueno, dentro de las citas textuales, ¿qué es lo más importante que debo de saber? Bueno, tengo que saber perfectamente bien que las citas textuales no se deben de modificar. No puedo modificar ni el contenido, ni el vocablo, ni la puntuación, ni una palabra. Como bien lo dice su nombre, es textual, es decir, aquí aplica el copyright, ¿no? El copiar y pegar la información, porque para eso estamos haciendo citas textuales. Aquí no es una fuente, es una cita. Entonces, eso es lo primero que nos debe de quedar claro, que las citas textuales no son consideradas como plagio, siempre y cuando pues hagamos la referencia correctamente. Y para eso es que vamos a ver el siguiente punto, donde debemos de identificar que existen dos tipos de citas textuales, las citas cortas y las citas largas. Estas dos tipos de citas, pues, ¿en qué se diferencian una y otra? En la extensión, ¿sí? La cita corta no debe ser mayor a lo que son
40 palabras. Si excede de las 40 palabras, entonces ya se considera una cita larga. Esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos claro porque llega a cambiar un poco la forma en cómo se hace la referencia. Ahora, toda cita textual, ya sea corta o larga, debe de tener ya sea énfasis en el contenido o énfasis en el autor. Y ustedes van a decir, bueno, maestra, ¿cómo énfasis en el contenido o en el autor? Aquí lo importante es que existen muchos autores reconocidos a nivel nacional e internacional, donde si nuestro trabajo viene dentro de lo que son mencionando estos autores, obviamente va a tener un realce muchísimo mayor. Es por eso que ahí se aconseja que la cita textual sea con énfasis en el autor. Si no es un autor reconocido y que no nos va a dar un realce a nuestra investigación, a nuestro trabajo, entonces podemos darle énfasis al contenido. ¿A qué quiero llegar? ¿Quién le da énfasis ya sea al contenido, al autor? Cada uno de nosotros. Nosotros como escritores determinamos a qué le queremos dar énfasis. Ahora, ¿en qué cambia? Solamente en la forma. Eso es lo único que cambia. Vamos a ver el primero, que es una cita textual con énfasis en el contenido. Aquí, si nos damos cuenta, el contenido va entre comillas y va al final, entre paréntesis, el nombre del autor o autores, el año y la página. ¿Cómo se muestra aquí en el ejemplo? Viene entre comillas, el contenido, son 3 líneas de contenido, y ya entre paréntesis vienen 4 autores. Si nosotros recordamos, no se pone el nombre de los autores, se pone precisamente lo que es el apellido y solamente se pone uno, ¿sí? Entonces, ya después de esto ponemos una coma, ponemos el año y después ponemos la página. Las citas textuales normalmente son de una página, bueno, menos de una página, por eso es que no le ponen de la 29 a la 30, porque no es así. Las citas textuales son cortitas, son pequeñas, aún la larga sigue siendo pequeña. Y bueno, cuando ya hacemos una cita textual con énfasis, ahora, en el autor, si nos damos cuenta, lo único que cambia es la forma en cómo se cita. Aquí, obviamente, al darle énfasis al autor, se inicia con los apellidos del autor. Es el mismo ejemplo de arriba, solamente cambia la estructura porque ahora el énfasis es en el autor. Nos damos cuenta, vienen los apellidos de los 4 autores, entre paréntesis viene el año y ya después viene la palabra o las palabras señalan que se pone el contenido entre comillas y ponemos la página entre lo que son paréntesis. Entonces, si nos damos aquí cuenta, nosotros podemos saber cómo se hace una referencia, ya sea si le queremos dar énfasis al contenido o bien énfasis al autor. Esto es muy importante de verdad porque a veces me pasa que ustedes me dicen, maestra, es que primero nos comenta que no debemos de copiar, pero luego nos dice que siempre sí debemos de copiar. No, no es de que yo les esté dando el permiso o que les diga sí está permitido el plagio. No, el plagio es cuando yo no le doy el crédito a la persona que lo está realizando. Entonces, en este caso, al poner la cita textual, ya le estoy dando el reconocimiento al autor y estoy diciendo en dónde pueden encontrar a ese autor o autores. Importante es que las citas textuales, como les decía, aunque sean largas, de todas maneras no cubren una gran extensión del documento, es decir, una página jamás va a ser, siempre es mucho menor. Y lo importante es que las citas textuales se pueden utilizar tanto para lo que son medios impresos como para lo que son medios digitales. Entonces, si nosotros utilizamos una página web, una revista electrónica, un periódico electrónico, pues nos podemos percatar que se hace exactamente lo mismo la forma en cómo se está redactando, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante a poder trabajar dentro de las citas textuales. Las citas textuales se copian y se pegan, no se le modifica absolutamente nada. Siempre son pequeños fragmentos de un texto original y siempre se debe de poner el autor y, bueno, todos los elementos que mencionamos anteriormente. Esto es lo más importante de las citas textuales para poder pasar a nuestro siguiente tema, que son las notas al pie de página. Y bueno, nosotros afortunadamente conocemos perfectamente bien cómo es una nota al pie de página.
Si nos damos cuenta, cuando utilizamos lo que es Word, en este caso, pues siempre se trabaja con lo que son las notas al pie. Y bueno, las notas al pie, ¿qué nos permiten? Porque eso es lo importante. ¿Qué utilidad tienen estas notas al pie? Bueno, las notas al pie tienen la utilidad de que nos permiten aclarar o clarificar lo que son ciertos contenidos respecto al tema en el que se esté trabajando. Lo que van a hacer es contextualizar al usuario, que en este caso sería al lector, donde le estamos diciendo cómo es que debe de manejar este tema, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo cuáles. Bueno, importante, toda nota al pie siempre lleva el nombre del autor, el título del libro o de la página de internet y, bueno, el paginado, ¿no? Si es más de una hoja, tenemos que ponerlo de cualquier manera. Ahora van a decir, bueno, maestra, entonces, ¿en qué momento lo utilizo? Ok, vamos a imaginar que yo tengo un texto, que estoy escribiendo un texto, pero de pronto viene una palabra que es necesario que los usuarios, que los lectores sepan a qué se refiere esa palabra. Entonces, en ese momento justo es cuando yo puedo utilizar una nota al pie. Y entonces la definición corta y breve la voy a poner no ahí mismo porque se vería completamente mal mi trabajo. Entonces se pone hasta abajo en una nota al pie. Cuando ponemos las notas al pie, se selecciona la palabra o las palabras y se le da clic en insertar una nota. Ahí, bueno, nosotros quienes ya lo hemos trabajado sabemos perfectamente que se emplea justamente lo que son numeritos que aparecen en la parte superior derecha de la palabra o palabras. Siempre van en orden secuenciado, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hace es que abajo de mi misma hoja me pone una pequeña línea como divisora y pone el numerito nuevamente y viene precisamente lo que es ahí voy, es donde yo voy a escribir la definición. Entonces, en este caso, yo estaría escribiendo ahí la definición, pero no solamente les voy a poner la definición, sino el autor y de dónde estoy retomando la información, porque a veces sucede mucho eso, que solo ponemos como las palabras y no empezamos a decir de dónde lo estamos retomando. Entonces, así como se hacen lo de las citas textuales que lleva el autor, que lleva la página, que lleva el link y toda esa información importante, aquí lo vuelvo a retomar en las notas al pie. Simplemente, ¿cuál es la diferencia entre una nota al pie y una cita textual? Es que la cita textual lleva toda la información dentro del mismo texto y que se copia y se pega la información. En cuestión de las notas al pie es ese numerito nos remite a la parte inferior de la página para poder trabajarlo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de rescatar. Ahora bien, dentro de las notas al pie, aquí nos dice justamente en esta lámina que pues se trabaja también para lo que son las abreviaturas o bien para lo que son las siglas. Esto es muy importante porque a veces, bueno, pues queremos poner ahí a qué se refiere esa sigla, a qué se refiere esa abreviatura. Entonces, las notas al pie nos permiten poner la abreviatura o sigla arriba y abajo simplemente como que hacer la precisión de a qué se refiere, ¿no? Si yo pongo la sigla OMS, por ejemplo, entonces ahí ya no le voy a tener que poner qué es la OMS, ya simplemente pongo una nota al pie y de esa manera el usuario, el lector, se va a remitir a la parte inferior de mi hoja y entonces va a decir, ah, ok, la OMS es la Organización Nacional de la Salud, ¿no? Entonces, o algo así que significa. Entonces, a eso se refiere. O si yo pongo alguna abreviatura, también abajo. Lo que sí es que todas las notas al pie son importantes utilizarlas porque de verdad a veces nuestro lector no comprende lo que queremos decir y es porque nosotros no le damos la suficiente información. Entonces, aquí lo importante es que toda nota al pie nos permite que nuestro lector entienda y comprenda lo que yo, escritor, le estoy poniendo ahí. Entonces, esos son de los aspectos fundamentales que debemos de puntualizar, porque les digo que luego pasa que como que nos quedamos, ajá, sí, y ahora, y entonces es cuando decimos, bueno, pues tenemos que hacer las cosas como son correctamente. Entonces, si yo quiero ser un escritor que primero evite el plagio y segundo, pues que realmente tenga una intención primordial mi trabajo, tengo que hacerlo correctamente usando citas textuales y usando notas al pie.
Y de aquí pasamos a las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas nos permiten evitar el plagio, que aparte de ser un aspecto deshonesto, aparte de esa situación, bueno, nos permite poder identificar de dónde se está retomando la información y darle el crédito de quién es, porque normalmente les decía en las clases, imagínense que ustedes estuvieran ahí tardando horas y horas escribiendo, realizando una investigación, haciendo pruebas y demás, y que de pronto llegara alguien y dijera, pues lo voy a hacer pasar como si fuera mi trabajo, ¿no? Al fin que no pasa nada porque solo es en el ámbito de aquí de la universidad. Entonces, imagínense qué tipo de persona soy, que estoy copiando la información y que la hago pasar como si fuera mía. O sea, primero, me veo como una persona deshonesta y segundo, puede tener un alcance mucho más grande que a veces como estudiantes no los llegamos a ver, porque decimos, bueno, ni modo que el maestro vaya y diga, pero imaginen que ese maestro es investigador o es una persona que le gusta publicar todos los trabajos de sus alumnos y que de pronto diga, pues lo voy a publicar porque este fue el que me pareció mejor, el que tiene más relevancia, y que al final se llegue a meter en un problema diciendo, oiga, es que esa investigación es mía, no es de ese chico o chica que acaba usted de decir. Y entonces, bueno, ya se convierte en una demanda legal, ya se convierte en estar pagando una fianza, o sea, ya se convierte en unas cosas enormes. Y de verdad se los digo, nunca me ha pasado, gracias a Dios, porque pues no, yo normalmente si tomo información de internet siempre digo de dónde la saqué. Digo, no tiene caso decir que la hice yo, o sea, ¿con qué intención, no? Por ejemplo, toda esta información se los dije en las clases. La información que les estoy presentando ahorita, no toda, pero pues sí, yo creo que un 90% está saliendo de la página de la biblioteca de la UNAM. ¿Por qué le estoy retomando la información de ahí? Bueno, porque es información confiable, es información verídica, también está muy digerible y está muy precisa. Entonces, creo que son de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos que considerar. Y bueno, de ahí existen las formas en cómo nosotros vamos a hacer las referencias en formato APA, pero de un documento impreso, un libro, una revista, un periódico, cualquier cosa impresa, tangible. Pero esta forma de referenciar contempla 6 elementos. Yo tengo que saber cuáles son esos elementos. El primer elemento es el autor, siempre va el autor, siempre son sus apellidos, después de sus apellidos siempre va lo que son las iniciales de su nombre o nombres. Si yo me pongo de ejemplo sería Barrera, coma, y L.L. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es mi primer apellido y la inicial de mis dos nombres. O puedo considerar solo uno, no hay ningún problema. Entre cada uno de estos elementos va un punto. Esto es importante. El punto es la terminación del elemento. Entonces, yo les decía, va Barrera, coma, L.L. punto, y luego viene entre paréntesis el año de la publicación. Entonces yo aquí le voy a poner 1990 o el año que se haya publicado ese trabajo, esa página, esa revista, pero de impresa, esto es muy importante, impreso. Después de eso va un punto y va el título del trabajo. Entonces yo aquí le voy a poner el nombre del libro, del artículo, del periódico, lo que sea, siempre va en negritas o en itálica, que sería cursiva. Después de punto, después de esto va la edición a partir de la segunda edición. Entonces yo aquí me menciona que debo de ponerlo entre paréntesis en minúscula y para que yo lo sepa. Entonces viene aquí el ejemplo ED punto y después yo ya le pongo pues qué edición fue, si la 5, la 20, la 50, ¿no? Punto. Después de eso va el lugar de la publicación. Entonces, algo importante, si yo estoy haciendo un artículo, yo estoy aquí en Tulancingo de Bravo, yo no voy a poner Tulancingo de Bravo, porque de verdad yo no sé hasta dónde vaya a llegar mi artículo. Entonces, si yo pongo Tulancingo de Bravo, nadie va a saber dónde está. ¿Qué tengo que hacer? Poner el lugar y el país. Entonces, podría ser Tulancingo de Bravo, coma, Hidalgo, punto o coma, México. Punto. Y ya después, por último, viene la editorial. Y como nosotros sabemos, la editorial se abrevia con la E y la D. Y van a decir, maestra, es que aquí me puede causar un poquito de confusión, porque usted me dice que
edición es ED y editorial es ED. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia? Bueno, la diferencia es que la edición siempre va entre paréntesis y en minúscula, y la editorial no va en paréntesis y no es minúscula, es mayúscula y minúscula. Entonces, yo pongo E mayúscula, D minúscula, punto, Trillas. Se me ocurre, ¿sí? Entonces, esto es para que nos demos cuenta de cómo es que se hace este trabajo. Sin embargo, me voy a ir a la página de internet porque esto igual es muy, muy importante. Yo me voy a ir a la página donde les voy a estar mostrando precisamente cómo es que se trabaja este aspecto. Entonces, en esta página que les decía que está en Classroom, y bueno, aquí ahí la pueden verificar completamente, viene, lo que les decía, es de la biblioteca de la UNAM. Entonces, aquí obviamente es nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. El título del artículo de esta biblioteca se llama Cómo hacer citas y referencias en formato APA, y viene precisamente la información que les compartí. Viene obviamente más extensa. O sea, yo les puse nada más citas textuales y les mencioné que hay largas y cortas, pero también hay directas e indirectas. Y no es lo mismo hacer una cita de un aspecto directo a uno indirecto, de uno general a uno específico. Entonces, son muchos aspectos importantes que no quise entrar en detalle porque al final yo les estoy dando lo que más se utiliza. Sin embargo, cuando se presenten ante un proyecto de investigación, sí tienen que saber que existen muchísimas formas de poder citar y que cada uno tiene como su especificación. Ahora, estábamos en cuestión de cómo se hace el documento impreso. Entonces, les decía que aquí vienen los puntos justamente que ahorita platicamos, y aquí viene lo que es el ejemplo. Si nos damos cuenta, y de verdad es lo que a mí me fascinó de esta página, que vienen los ejemplos. Viene, por ejemplo, apellido, coma, AA, punto, año de publicación entre paréntesis, punto, título del trabajo, punto, ED entre paréntesis, minúscula, punto, lugar de publicación, punto, y editorial. Entonces, si nos damos cuenta en este aspecto, pues viene muy interesante, y también ya viene el ejemplo. ¿Cómo se hace una cita textual de un libro? ¿Cómo se hace una referencia de un libro? ¿Cómo se hace de un capítulo, de una tesis y demás? Entonces, también viene del aspecto del periódico, de una revista. Recuerden que todo eso es impreso. Ahora, no hay mucha diferencia con cómo se hace de manera digital. Sin embargo, es importante mencionarlo. Nos podemos dar cuenta aquí mismo en este archivo que viene el apellido de los autores, autores, con las iniciales del nombre, la fecha de publicación, que bueno, también lo veíamos en los impresos, y el título del documento. Digamos que estos 3 puntos son iguales a cómo se hace la referencia en el impreso. Sin embargo, ya la fecha de consulta está cambiando, y obviamente el URL, que es el link. Entonces, la fecha de consulta es el día que ustedes lo están consultando. Si lo consultan hoy, ponen el día, mes y año de hoy. Si lo consultan dentro de 3 meses, ponen el día, mes y año de esa fecha. Y siempre se pone el link. Esto es muy importante. El link tiene que aparecer como hipervínculo. No tiene que aparecer sin nada más así como si fuera un texto, sino tiene que aparecer como hipervínculo. Por eso siempre tenemos que verificar, ¿sí? Y aquí abajito, si nos damos cuenta, viene el ejemplo, apellido, coma, AA, punto, punto, y entre paréntesis el año de publicación, punto, el título del trabajo, de la página, de la revista, de lo que sea, punto, se pone la palabra recuperado, el, y ya ponemos día, mes y año. Se me ocurre 25 de octubre de 2020, de, y ponemos el URL o link como hipervínculo, que es como les mencionaba. Aquí abajito viene cómo se hace una cita textual de un libro electrónico, cómo se hace una referencia de un libro electrónico, y pasa lo mismo con una revista electrónica y con un artículo de bases de datos o un periódico. Cambia un poco la forma. Si nos damos cuenta, aquí en el periódico tan solo, todo viene igual, simplemente que aquí se agrega el título del periódico. Ejemplo, si yo estoy haciendo, pero es el periódico electrónico. Si yo estoy haciendo de un artículo en específico, pues ya nada más le voy a agregar el título del periódico, no sé, New York Times, ¿sí? Entonces, estos son de los aspectos que nosotros debemos de considerar, y de verdad que esto es sumamente importante y lo recomiendo ampliamente porque es una situación muy, muy compleja que a veces decimos, híjole, pero maestra, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene demasiada importancia porque a veces desconocemos cómo se hacen las cosas, caemos en plagio, podemos tener un problema muy fuerte. Les
decía, tan solo lo del maestro, ¿no? De que si yo le doy, el maestro publica en sus redes sociales o en cualquier lado, pues un trabajo de ustedes es porque confían que lo hicieron ustedes. Pero vamos a irnos al ámbito laboral, que les pida a su jefe, mira, ¿sabes qué? Me vas a hacer, me vas a presentar este proyecto, se me ocurre de una aplicación móvil. Y entonces ustedes comienzan a buscar en internet, obviamente encuentran información y se les ocurre decir, bueno, pues miren, este es mi proyecto. Su jefe no les va a decir, oye, ¿es tuyo? ¿Tú lo hiciste o lo copiaste? Jamás les va a preguntar eso porque se sobreentiende que nunca van a copiar. Sin embargo, si ustedes lo hacen, tiene mucho auge, al rato de verdad, olvídense de los problemas enormes y de que aparte ya los van a, pues, a tener así como fichados porque son personas que roban información, que la plagian. Entonces, esto es muy, muy deshonesto y la verdad por eso les hago pues todas estas recomendaciones en cuestión de las referencias en formato APA. Hay que hacerlo correctamente, hay que trabajarlo todos los días y demás. Y bueno, vamos a ver el último punto importantísimo. ¿Cómo podemos organizar las listas de referencias? Porque luego dicen, maestra, bueno, ya sé cómo se hace, ya sé que va el autor, ya sé que va todo, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer? Bueno, aquí lo importante es de que una vez que ustedes ya tengan toda esa información, sepan dónde va. Siempre, siempre, y así como regla, siempre van las fuentes de consulta o referencias bibliográficas al final de todo el documento. Al final en lista, en orden alfabético y numerados, es decir, 1, 2, 3, 4 es una secuencia y siempre van en orden alfabético. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si a lo mejor ustedes retomaron una información o comenzaron a checarla y la quieren poner en medio del documento, no, ahí ya se puede convertir en una nota al pie o se puede convertir en una cita textual, pero como tal una fuente como la que estamos viendo aquí atrás, en este color como naranjita, jamás va a ir dentro del documento, o sea, en medio nunca va. ¿Sí? Siempre van al final y esto es importante que ustedes lo tengan muy, muy presentes. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo de un autor varios documentos? Porque se puede y es válido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya nada más pongo el autor y le voy a dejar una sangría de 1.5 centímetros orientado hacia la derecha. Y entonces ahí comienzo a poner ahora sí el listado, pero de ese mismo autor. No voy a ponerlo 20 veces, obviamente. Entonces, son estos de los aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar. Tenemos que considerar el orden alfabético, el cronológico, si son varios artículos de un mismo autor, pues tengo que ponerlo cuál fue antes, cuál fue después. Es todo un mundo esto de las referencias, pero lo tenemos que hacer por nuestro bien y por el bien de todas las personas que de verdad se desgastan haciendo investigación. Entonces, no lo echen a la basura, es todo esto que les estoy comentando. Les decía, cuando yo dije, voy a ver las referencias, entonces me puse a pensar cómo lo voy a trabajar con ellos para que sea significativo, para que no lo vean como una carga, como algo pesado, porque creo que de las referencias APA, si no mal recuerdo, perdón, ya van 6 ediciones que van sacando, cada determinado tiempo sacan una nueva edición, se va actualizando y nosotros tenemos que ir a la vanguardia. Pero la verdad es de que luego digo, ok, ¿cómo lo vamos a realizar? Y estaba pensando, ¿les mando el archivo? ¿No se los mando? ¿Qué hago? Pero luego digo, no, si les mando el archivo, 1, no lo van a leer todos. 2, va a estar muy pesado, muy tedioso, es mucha información y se van a quedar con demasiadas dudas. Y dije, mejor busco algo concreto, algo preciso, algo que les sirva y por eso es que lo estamos abordando de esta manera. Entonces, ahorita a lo mejor se queda como una clase así, pero les dije que para tercer parcial, que es dentro de 15 días, lo vamos a abordar de manera más amplia, más específica. Vamos a hacer ejercicios de este tipo porque son muy importantes, ¿vale? Y bueno, no se les olvide, tienen que tomar sus capturas de pantalla, hacer su comercial. Está de más decirle que en todo comercial se pone siempre una oferta, se dice de qué se trata el producto o servicio, se dan los datos, porque la intención es que cuando yo vea su comercial diga, quiero ese producto, quiero ese servicio, pero también que ustedes me digan dónde lo puedo encontrar, ¿no?
porque luego no dicen, ¿y qué hago? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde no lo pido por internet? ¿O cómo funciona? Entonces, siempre hay que dar toda la información. Hagan su test ortográfico. Vamos a estar trabajando con muchos test ortográficos porque es muy, muy importante. También es de la UNAM para que ustedes pues tengan esa idea. La verdad es de que la máxima casa de estudios tiene información muy, muy padre, muy importante y bueno, pues hecho por especialistas. Entonces yo lo recomiendo ampliamente. Cualquier duda, cualquier situación, pues acuérdense que estoy para servirles. No se les olvide que la siguiente semana ya son parciales. Entonces, si yo les estoy diciendo que te toca, ejemplo, martes de 8 a 9, conéctate el martes de 8 a 9. Aunque lo veas abierto antes, aunque lo veas cerrado después, te conectas en ese momento y en ese momento va a estar abierto. Lo comento porque ven lo que nos pasó en el primer parcial, que creo que ya se quedó como aprendizaje, donde algunos me decían, maestra, es que lo hice sin querer, es que sabe que no lo terminé, es que ya no me dio tiempo, es que no sé qué. Y la verdad es muy desgastante para mí estarles diciendo, híjole, con la pena las indicaciones fueron para todos y ya no se puede abrir. Entonces vamos a evitar esa situación, por favor, y ustedes apóyenme siguiendo las indicaciones. No echen en saco roto lo de las citas textuales, lo de las notas al pie y lo de las referencias bibliográficas, porque es un aprendizaje para la vida, no es un aprendizaje para la materia, no es un aprendizaje para el momento, es un aprendizaje para la vida y que nos va a servir de aquí hasta que termine todo esto con nuestros estudios y nuestro trabajo. Entonces, siempre hay que conducirnos con honestidad y con calidad y para eso hay que darle el crédito de quien sea esa información. Que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos dentro de 15. Bye.